En el día de hoy estaremos hablando de cómo todo nos obra para bien. A continuación, la palabra de Dios declara que para aquellas personas que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Y en el día de hoy vamos a estar viendo la vida de José, la cual nos muestra exactamente esto. No importa por las cosas que José pasó, Dios usó todas estas cosas para el bien de él, porque tenía un propósito con su vida. Amén. Empecemos. Para empezar, vamos a ir a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Claramente en este versículo bíblico, Dios en pocas palabras nos está diciendo que para aquellas personas que aman a Dios, que lo aman a Él, todas las cosas le obran para bien. Y es muy importante que nosotros sepamos o que especifiquemos esa parte que dice todas las cosas. No dice algunas cosas, no dice las cosas buenas, las cosas que aprendemos, las cosas que nos ayudan a mejorar. Dice todas las cosas. Es importantísimo que fundemos la base que todas las cosas que pasan y suceden y sucederán en nuestra vida, Dios las obra para bien. Dios las usa para nuestro bien. Aunque nosotros como seres humanos, cuando estamos pasando por circunstancias o por diferentes cosas, quizás no entendamos o comprendamos cómo Dios puede usar estas cosas para bien, cómo Dios puede usar la maldad para bien, cómo Dios puede usar un problema para bien, cómo Dios puede usar una adversidad para bien. Pero Dios no debe ser cuestionado. Dios debe ser entendido a través de su palabra, y es por eso que vamos a ver en el día de hoy la vida de José, la cual nos explica exactamente eso. Amén. Si vamos a Génesis capítulo 37 versículo 28, empezamos. Dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Para hacer un poco de historia, antes de llegar a este versículo bíblico, José era un joven, muy joven a esta edad, un teenager como dicen los americanos. José estaba en esa edad de 13, 14, 15, 16, por ahí 17 años. Y fíjese, sus hermanos le tenían envidia, le tenían celo, porque Dios le había dado a José un gran sueño, donde dice que el sol y las estrellas se postraban delante de él, que representaba a sus padres y a sus hermanos, y sus hermanos no les agradó este sueño, pero el sueño venía de Dios y tenía un propósito, ese sueño, y venía de Dios porque se iba a cumplir. No por orgullo de José, no porque él se sentía mejor que ellos, porque fue Dios quien le dio ese sueño. Amén. Entonces aquí sus hermanos, por ese celo, por esa envidia hacia José, lo venden como esclavo. Entonces fíjese, desde temprana edad en la vida de José comienzan las pruebas, comienzan las dificultades, comienzan las adversidades. Y quizá tú que estás escuchando este video desde muy temprana edad, tus padres te abandonaron, tu padre te abandonó o tu madre te abandonó, creciste solamente con tu padre, creciste solamente con tu madre, o desde muy joven te empezaron a hacer burla en la escuela, sea lo que sea, Dios tiene un propósito. Con ese dolor que habías pasado, con ese dolor que estás pasando, con esa adversidad, con esa cosa que no entiendes por qué te está pasando, Dios tiene un propósito con eso. Y al final de este video te vas a dar cuenta cuál va a ser ese propósito. Amén. Así que José es vendido desde temprana edad por sus hermanos a los ismaelitas. Primera prueba en la vida de José. Si vamos a Génesis, ahí mismo en el capítulo 37, verso 36 dice: y los madianitas
lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. O sea, cuando los ismaelitas llegan a Egipto con José, ellos lo venden a Potifar en Egipto, que era un oficial de la guardia de Faraón. Fíjese, José pasa de ser el hijo preferido de su padre, un joven con grandes sueños y grandes metas, a ser un esclavo, a ser vendido de aquí para allá. Pero ya desde este versículo bíblico, cuando vemos que José es vendido a Potifar, si conocemos la historia de la palabra de Dios, ya sabemos que él no fue vendido a Potifar por casualidad, porque él ser vendido a este hombre llamado Potifar, que trabajaba y tenía un gran cargo con Faraón, era de donde Dios iba a empezar el propósito que Dios tenía para su vida. Y quizás tú te encuentras en un lugar y es oscuro, de esclavitud, de problemas, y no sabes por qué estás ahí. Pero déjame decirte en el día de hoy que no importa donde tú te encuentres, no importa qué tan grande sea la prueba, no importa si tú no le encuentras sentido donde estás y con quién estás, Dios tiene un propósito contigo y Dios va a usar ese lugar y esas personas para glorificar su nombre a través de ti y para cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Vamos a continuar. Si vamos ahora a Génesis capítulo 39, vamos a leer los versículos, del 1 al 6, y dice así, llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Fíjese una cosa, José es vendido a este hombre, a Potifar, como lo vemos en estos versículos bíblicos. Y Dios estaba con él. No importa, como dije hace unos minutos, no importa donde tú te encuentres, no importa si es una posición de esclavitud, de opresión, el dolor que estés pasando, en la situación que estés, con quien estés, Dios está contigo, porque Dios dice la palabra de Dios que estará contigo donde quiera que tú vayas. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero aquí empezamos a ver cómo el propósito de Dios se empieza a formar en la vida de José, y Dios estaba con él y lo puso en gracia delante de su amo de Potifar, a una medida que él estaba a cargo de toda la casa de Potifar, que estaba a cargo de todo lo que se manejaba en el campo, porque Potifar era una persona rica que trabajaba para Faraón y tenía muchas posesiones y muchas personas bajo su cargo. Y ahora José vino a ser la persona que estaba a cargo de todas esas cosas, de esas tierras, de esas personas. Ahora, yo me imagino que en la vida de José, él empezó a decir, wow, el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida. Ya yo no soy un mero esclavo, yo estoy a cargo de todas estas propiedades, estoy a cargo de todas estas tierras, tengo a todas estas personas bajo mi comando. La verdad es que Dios está obrando en mi vida, la verdad es que el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida. Y fíjese, José ya entonces había pasado por bajos y ahora estaba por altos, pero todos sabemos que la historia de José no termina ahí. Cuando José estaba en su cima en este momento de la historia de su vida, una cosa terrible le viene a la vida.
de José. Y quizás tú has pasado por situaciones, y si ya has vivido algunos años, te das cuenta que la vida tiene altos y bajos. Pero no importa cuántos altos y bajos tú hayas tenido en tu vida, Dios te va a llevar al propósito. Porque no importa qué tan abajo tú estés, aunque hayas estado en lo alto y luego regreses a lo bajo, todo es parte del propósito de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a concluir con esta enseñanza del día de hoy. Amén. Continuemos. Entonces, hasta este punto de la historia de la vida de José, José está en la cima de su vida, a cargo de propiedades, a cargo de terrenos, de tierras y de muchas personas bajo su cargo. Pero si vamos a Génesis capítulo 39, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Todos sabemos que la esposa de Potifar se quería acostar con José, y José, por amor a Dios, le dijo que no. Y ella formó una trampa en contra de José, una calumnia, y lo acusó con su esposo, y Potifar no tuvo otra opción que enviar a José a la cárcel. Entonces fíjese, de estar en la cima en su vida, bajo el cargo de todas estas personas, de estas propiedades, de estas tierras, pasa a ir a la cárcel. Entonces aquí vemos cómo la vida de José da un giro completamente de 360 grados, y él, de estar en la cima, pasa a estar en lo más bajo de su vida, porque ahora no solamente era un esclavo, ahora estaba en la cárcel. Y tú te puedes decir: Señor, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Ya yo había alcanzado prosperidad, ya yo había alcanzado cosas, había logrado, tuve una carrera, tuve un buen trabajo, mi familia se estaba levantando, estábamos progresando, y viene algo a tu vida que interrumpe esas cosas y vuelves a estar en lo bajo. Mira, mi hermana, mi hermano, no importa qué tan bajo tú estés, no importa por las cosas que tú pases, no importa si estás empezando de nuevo, si te mudaste a un país y te toca empezar de nuevo ya después que tenías tu casa, tu carro, tu familia, tu situación económica establecida, y vienes a un nuevo país a comenzar de cero. Mi hermana, mi hermano, eso no quiere decir que Dios ha acabado el propósito en ti. Eso quiere decir de que Dios está alineando todo para llevarte al propósito que Él tiene para su vida, para cumplir el propósito que Él tiene para su vida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces ahora José se encuentra en el punto más bajo de su vida, en la cárcel. Y yo me imagino que José se estaba preguntando: Señor, ¿qué está pasando? Yo pensaba que estabas cumpliendo el propósito en mi vida. Ya estaba a cargo de muchas personas, a cargo de tierras, a cargo de propiedades. Nada se hacía en esa casa ni en las tierras de Potifar, sino era por palabra de él y por la mano de él. Él era un líder que estaba siendo usado por Dios en la vida de Potifar y en todas las personas que estaban a su cargo. Pero ahora él estaba en la cárcel por una injusticia, por un ataque del enemigo, porque una persona era mala. Lo podemos llamar como sea, mi hermano, porque a veces las cosas vienen a nuestra vida porque las personas nos hacen maldad, porque el diablo trajo un ataque, porque levantaron una calumnia, sea por la razón que sea, mi hermano. Pero nosotros vamos a saber en el día de hoy que todo esto era un plan de Dios. Mi amado, mi amada, aún las adversidades, las peleas, los problemas y las cosas que vienen a nuestra vida, aunque nosotros no las entendamos en ese momento, es un plan de Dios para llevarnos al propósito que Él tiene para nuestra vida. Tenemos que entender Romanos 8:28 y nos tenemos que apoderar de Él, que todas las cosas, no algunas, todas las cosas para los que aman a Dios le obran para bien. Y cuando dice todas, no dice solamente las buenas, sino también las malas,
Porque aún en esas situaciones, en esas etapas que nosotros pasamos que no son tan agradables a nuestra vida, Dios las usa para alinear su propósito, para llevarnos a lugares y encontrarnos con personas que Dios va a usar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya, puedo sentir la presencia de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Y el que ha empezado la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Sigamos entonces. En este punto de la vida de José, él estaba ahora en la cárcel. Pero acordémonos de algo. Él todavía tenía a Dios. Dios todavía estaba con José, porque no importa donde nosotros vayamos o donde nosotros estemos, si algo estamos seguros es que Dios está con nosotros. Leamos entonces en Génesis 39, vamos a leer los versículos del 21 al 23 y dice: Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que allí se hacía, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gloria a Dios, aleluya. Aún dentro de la cárcel, Dios puso en gracia a José delante del líder de la cárcel. Dios le extendió su misericordia, su gracia y su favor, y ahí no se hacía nada en la cárcel si no era por mano de José. Entonces, fíjese, nuevamente José es levantado y es puesto como líder a cargo de todas las personas que estaban en el lugar donde se encontraba. Y ese es el propósito de Dios, porque la palabra de Dios dice que serás cabeza y no serás cola, que estarás arriba solamente y no estarás abajo. Gloria a Dios, aleluya. Y donde quiera que tú estés, en la empresa que tú estés, en el lugar que tú estés, aunque tu comienzo sea pequeño, dice tu futuro sea grande, porque Dios te ha llamado para cosas grandes. Amén, aleluya. Pero entonces ahora aquí vemos en la historia de José que da otro torno de 360 grados y él está otra vez en la cima de su vida. Está en la cima de su vida ahora como líder en la situación que él se encuentra, está como líder sobre todo. Y ahí no se hacía nada si no era por mano de él. Así que yo me imagino que José estaba pensando dentro de él: bueno, Señor, yo sé que he pasado por circunstancias, sé que he pasado por pruebas, sé que he pasado por adversidad, sé que he pasado por problemas. Aún puedes decir, yo he cometido errores o decisiones que no han sido las mejores. Y ahora en la situación donde yo estoy en lo mejor posible. Porque él todavía estaba en la cárcel, que no era lo mejor en su vida. Pero donde él se encontraba, era el líder de todo. Y estaba con el favor y la gracia de Dios, y ahí no se hacía nada si no era por la mano de él. Y quizás tú te encuentras en tu vida en esa situación en este momento. Sabes que no estás en el sueño o en la meta que has tenido por muchos años, pero donde tú estás ves la mano de Dios, ves la gracia de Dios, ves el favor de Dios. Y quizás tú dices, bueno, Señor, esto es lo que tú tienes para mí, yo veo tu gracia, veo tu favor. Pero mi hermana, mi hermano, Dios no se ha olvidado de tus sueños, porque para empezar, no eran tus sueños. El sueño que Dios trajo a la vida de José vino de Dios, no era de José. Y fíjese, no importa dónde tú te encuentres, no importa cuántos años hayan pasado, Dios va a cumplir el propósito en tu vida, porque es el propósito de Él. Usted sabía que desde que José tuvo ese sueño hasta cuando se cumplió ese sueño pasaron 17 años. 17 años que José tuvo que esperar, con altos y bajos en su vida, pasando por un proceso el cual Dios usaría para prepararlo. Escuche bien, para prepararlo, para que cuando el tiempo de Dios llegase, él estuviese listo. Amén, aleluya. Continuemos. Entonces aquí en la vida de José, él está en la cima otra vez de su vida, dentro de las circunstancias, ¿verdad? Está a cargo de todo lo que se hace en la cárcel y ahí nada se hace por él. Tiene a todos los presos bajo su autoridad, bajo su poder.
Pero aquí viene y la vida de José da otro giro completamente. Sigamos. Vamos a ir a Génesis capítulo 40, versículo 20 y 21 y dice: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa a Faraón en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Acordémonos que el copero, ¿verdad?, y el panadero habían tenido un sueño, y José le interpreta esos sueños a estas dos personas que trabajaban para Faraón. Y aquí se cumple. La palabra que Dios le da a José de la revelación de los sueños se cumple. El copero regresa a darle la copa a Faraón de su mano, pero el panadero es colgado y es matado, porque esa fue la interpretación del sueño que Dios le dio a José para los servidores de Faraón. Pero fíjese cómo termina diciendo el versículo 23, dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Tú me estás diciendo que la persona que Dios usó para interpretar el sueño, para salvarte la vida, para que regresaras al propósito que Dios tenía con tu vida, ¿el copero se olvidó? No lo creo. Yo no creo que esto fue a propósito. Yo pienso que era parte del plan de Dios. Porque yo me imagino que cuando José interpreta estos sueños y ellos regresan, porque si usted lee la historia, José le pide al copero que se acordara de él. Fíjese, José le pide al copero que se acordara de él cuando regresara, cuando fuera restituido a su cargo. Pero aquí dice la palabra de Dios que el copero se olvidó de José. Entonces fíjese, a veces tú estás y te han prometido algo, o has puesto tu confianza en alguien o en algo, y eso no se ha dado, y tú sigues en la misma situación ya por muchos años o por mucho tiempo, y la esperanza parece que se quiere ir de tu vida. Pero no nos olvidemos que Dios usa todas las cosas para bien. Aún el copero, olvidándose de José, eso tenía un propósito, porque no era el tiempo de Dios. Porque cuando el tiempo de Dios viene a la vida de José, el copero se acuerda de José, y lo vamos a ver más adelante. Ahora continuemos, vamos a entrar en la última etapa de la vida de José, cuando el propósito de Dios se empieza a cumplir de verdad, a través, ya después de pasar de tantos altos y bajos en su vida, de haber sido esclavo, de haberse sido enviado a la cárcel, de haber estado como líder de la casa de Potifar, de haber estado como líder del jefe de la cárcel. Ahora Dios cumple el propósito de la vida de José, y para eso vamos a ir a Génesis 41, versículos del 41 al 45, y dice: dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en el segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Aquí vemos cómo el propósito de Dios se cumple en la vida de José. Y Faraón lo pone como líder sobre todo Egipto. Después de Faraón, José estaba a cargo de todo Egipto, a cargo de cientos de miles de personas. Lo pone a cargo de todo Egipto, y ahí no se hacía nada. Le ponen un anillo, lo pasean como el carro, le dan la honra, lo ponen. ¿Por qué? Porque Dios lo usa para interpretar un sueño que nadie más se lo pudo interpretar a Faraón. Y cuando nadie podía interpretar ese sueño, es cuando el copero se acordó de José y le dijo a Faraón: yo me recuerdo de este hombre que estaba en la cárcel llamado José, el cual Dios le revela los sueños.
Fíjese, porque ahora era el tiempo de Dios. Pero aquí vemos cómo Dios lo lleva a su propósito y lo lleva a ser el príncipe de Egipto y estar a cargo de todo Egipto. Ahora, si usted tiene alguna duda si esto era el propósito de Dios, vamos a terminar leyendo estos versículos bíblicos. Si vamos a Génesis 45, versículos del 4 al 8, fíjese lo que José dice. Fíjese lo que José dice después que es coronado como príncipe de Egipto, después de que Faraón lo pone a cargo de todo Egipto. Porque acordémonos que el sueño de Faraón eran 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las 7 vacas gordas venían 7 años de prosperidad y después venían las 7 vacas flacas, eran 7 años de escasez. Y entonces Faraón pone a José a cargo para que prepare a Egipto en los 7 años de prosperidad, para que tengan para los 7 años de escasez. Amén. Entonces dice aquí, Génesis 45 del 4 al 8 dice: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Dice: Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, ya José había entendido por qué él tuvo que haber sido vendido a Egipto como esclavo, porque Dios tenía un propósito para preparar, para salvar su vida y la vida de su familia y de su pueblo. Pero eso no termina ahí. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. Aquí lo está confirmando. Dice: para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Mire lo que dice el versículo 8. Así pues, no me vendisteis acá vosotros, o no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Así que ustedes no fueron los que me vendieron a Egipto, sino Dios. Así que no fueron ustedes, o no fue la mujer de Potifar, o no fue Satanás que me envió a la cárcel, sino Dios. Y es difícil decir eso, pero Dios estaba alineando todas las cosas. Dios estaba preparando a José, y en el tiempo de Dios, y hay algo muy importante en toda esta historia, que José nunca dejó de creer en Dios, nunca dejó de buscar en Dios, nunca dejó de creerle a Dios, nunca dejó de creer que Dios tenía un propósito en su vida. Y después de 17 años de pasar altos y bajos en su vida, Dios cumple el sueño y el propósito en la vida de José. Y aquí mismo él lo dice: no me enviaron ustedes, sino Dios. O sea, era Dios en los altos y bajos. Era Dios poniendo cada persona, era Dios llevándolo a cierto lugar. Así que mi hermano, mi hermana, como empezamos esta predicación, Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Así que no importa por lo que hayas pasado, o por lo que estés pasando, o por lo que vayas a pasar, Dios siempre va a usar todas las cosas en nuestra vida, si nosotros los amamos, para bien. Lo único que nosotros tenemos que hacer es amar a Dios, porque ahí está la clave. Para los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. ¿Y cómo nosotros amamos a Dios? Guardando sus mandamientos, no dejando de creer en Él, no dejando de confiar en Él, no dejando de creer que Él tiene un propósito para nuestras vidas, no tirando la toalla y siguiendo peleando esta batalla de la fe, porque sabemos que un día aquel que empezó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y ese propósito y esos sueños que vienen de Dios a nuestra vida se van a cumplir para la gloria y la honra de su nombre. Amén.
Dios te bendiga. Una vez más, este ha sido el Pastor Robinson Villalobos. Te pido que te suscribas a nuestro canal y que le des clic a esa campanita. También te pido que mires este próximo video, que puede ser de mucha edificación para ti y para tu familia. Que el Señor te bendiga. Amén.